momento de intercambiar nuestras ideas, a qué nos referimos con estos conceptos clave, sobre todo aquellos en base a los cuales fundamentamos nuestra postura y nuestra posición, ¿no? En el ámbito de la moral, de la filosofía, etcétera, eso es muy importante porque eso va a permitir que el otro entienda a qué te estás refiriendo cuando hablas de esos términos, ¿no? Porque hay distintas posturas que tienen ideas distintas respecto de qué entendemos por dignidad, por vida, etcétera, ¿no? Lo que les he comentado. Entonces yo recomiendo que cuando hagan ese tipo de planteamientos, dejen claro esos conceptos clave a qué se están refiriendo. Bien, ahora para ir al hondo del asunto desde la perspectiva moral, ¿no? Eh, bueno, acá simplemente nuevamente recordarles, ¿no? Que la, eh, también es importante que cuando ustedes expongan algún tema, ¿no? Siempre tengan en cuenta que es probable que ese tema pueda ser afrontado o revisado de distintas aristas, ¿no? Y ustedes tengan claro desde cuál quieren plantearla a ustedes. En este caso, lo hemos hecho desde el punto de vista moral, la idea era que lo hagan desde el punto de vista moral, porque estamos llevando un curso de moral, pero hay otras aristas que también ustedes han abordado, ¿no? El ámbito jurídico, filosófico, ¿no? Antropológico, que ayudan, ¿no? O jurídico también, que ayudan a sostener también la postura moral, ¿no? Pero como digo, es importante que tengan en claro y orienten su trabajo y su argumentación desde la perspectiva que quieren enfocar, ¿no? Entonces, en el caso de la moral, hay un punto clave que hay que tener en cuenta siempre y es eh, o sea, bueno, el tema de la naturaleza de las cosas, ¿no? Que lo hemos hablado varias veces. ¿Por qué es importante esto? Porque la moralidad y la bondad, digamos, la bondad de los actos, como hemos comentado en distintas ocasiones, eh, acá hay básicamente dos opciones, ¿no? O que tenga un sustento objetivo en la realidad, ¿no? Y una realidad que está sustentada en la ley natural, ¿no? Es decir, en una lógica, en un orden preestablecido, que no depende de nuestra voluntad. O, por otro lado, que está sustentado en nuestra propia voluntad, ¿no? La voluntad humana. Y como vivimos en sociedad, esa voluntad humana no es una voluntad aislada, ¿no? Recuerden el relativismo, ¿no? Que plantea primero el subjetivismo, ¿no? O sea, yo determino qué cosa, ya, pero eso no se sostiene, pues, porque vivimos en sociedad. Entonces, si cada quien tiene una idea distinta de lo que está bien y lo que está mal, alguna de esas ideas tiene que prevalecer, ¿no? Si el sustento no está en la realidad, y tenemos que encontrar la verdad en la realidad, y si se encuentra en nosotros mismos, entonces de todas maneras se va a tener que llegar a un consenso, ¿no? Porque eh, todos vamos a tener ideas distintas, ¿no? Y como el sustento está en nuestra subjetividad, tenemos que llegar a un consenso. Y eso es, como hemos dicho varias veces, riesgoso, ¿no? Entonces, la naturaleza de las cosas es clave al momento de abordar la moralidad de las cosas, ¿no? Por ejemplo, que lo mencionaron en por ejemplo, ¿no? En la exposición de la fecundación in vitro, ¿no? Justamente algo que es interesante, ¿no? Que es si es que los hijos pueden ser considerados un derecho o no. Eh, bueno, este no es un curso de derecho, pero creo que este ámbito les puede ayudar a poder justamente plantear una argumentación desde la perspectiva moral, teniendo claro el aspecto del derecho respecto a la justicia, ¿no? Porque también en algún momento comentaron respecto a la justicia, y la justicia es una virtud cardinal, como se acordarán, ¿no? Entonces, que es dar a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Entonces ahí viene el punto, ¿no? Tener hijos es un derecho, ¿no? O el derecho es la facultad
facultad de tener hijos y esa facultad puede ser potencial. ¿A qué me refiero con eso? Que si uno tiene la capacidad de tener hijos, no tendría por qué ser limitada. Ahí radicaría el derecho, ¿no? Es decir, ¿qué es la potencialidad? ¿Se acuerdan? Algo que puede llegar a ser en un determinado momento, conforme a su naturaleza. Entonces, ese derecho a tener hijos se refiere a eso, ¿no? A que, que si tú puedes tener hijos, no deberían poder impedírtelo. Pero ¿qué pasa si no puedes tener hijos? O sea, al final, porque finalmente la posibilidad o no de tener hijos no es un tema de justicia, es un tema de naturaleza. O sea, puede que haya un defecto en tu naturaleza y no hiciste nada para que eso ocurra. Porque al final del día, los hijos, como también vimos cuando hablamos de la participación del ser, en el fondo los hijos son un don, son un regalo. Nosotros podemos tener la voluntad de tener un hijo, pero, digamos, buena voluntad, ¿no? O sea, de buena voluntad, no un capricho, que hay casos, ¿no? Acá hay que distinguir también la intencionalidad, recuerdan, ¿no? Hay casos en los cuales simplemente es un tema de querer cumplir con un deseo hasta incluso egoísta, ¿no? Decir, no, si quiero tener hijo porque sí, ¿no? Pero esa no, o sea, ahí estás cosificando al ser humano, ¿no? Como también otro lo mencionó, ¿no? En inteligencia artificial, me parece. No, nunca ver al ser humano como un medio, sino como un fin en sí mismo. Entonces, eh, efectivamente, hay personas que de muy buena voluntad pueden querer tener hijos y verla, esa dificultad o esa imposibilidad y ese sufrimiento no eh, justifica moralmente el acto de la fecundación in vitro, ¿no? Y además acá hay dos aspectos, ¿no? Y aquí viene el tema de la naturaleza de las cosas a las cuales me refería. Hay, eh, voy a utilizar el ejemplo de la fecundación in vitro para que se den cuenta de este punto, ¿no? En la fecundación in vitro, como bien mencionaron también sus compañeros, hay dos aspectos que analizar desde la perspectiva moral. Primero, la, eh, una que no siempre se da, y es el tema del descarte embrionario, ¿no? Hay ocasiones en las cuales la FIV, como bien dicen, hoy en día se habla de la FIV, o sea, la fecundación in vitro, ¿no? Pero se utiliza esa terminología, eh, implica en muchos casos el descarte embrionario. ¿Por qué? Porque eso aumenta las probabilidades, ¿no? Mientras más embriones tú fecundes, hay más probabilidad, o mejor dicho, mientras más óvulos utilices, más posibilidad de que puedas fecundar, ¿no? Entonces, si tienes 10 embriones, ¿no? Entonces, ok, que agarre alguno, ya, pero ¿qué pasa si agarra más de uno? ¿No? Que existe esa posibilidad. ¿Qué hacemos? ¿No? Y ahí ya, nuevamente, estás cosificando el ser humano. Y ahí, por eso también les decía al inicio, el tema de los conceptos, está clarísimo, que también lo mencionaron en la exposición, en qué momento empieza la vida, ¿no? La vida humana, ¿no? En el momento de la concepción, ¿no? Y es una realidad científica, ¿no? No es una cuestión ideológica, es un dato de la ciencia, que en el momento de la fecundación se genera otra vida, ¿no? ¿Qué vida más va a ser que una vida humana, ¿no? ¿Qué tipos de vida hay? Animal, vegetal, humano, ¿no? Ya, si quieres una bacterial, ya. ¿Qué tipo de vida va a ser? Pues si no es ese ser humano, que va a ser un perrito, un gatito, una planta, una bacteria. No, pues no, es una vida humana. Entonces, eso por un lado, ¿no? Ahora, mencionar que no siempre en la fecundación in vitro se da el descarte porque no siempre se utiliza más de un óvulo, ¿no? Este, y el otro aspecto es, y ahí viene el punto, la naturaleza del acto, ¿no? Recordamos cuando vimos, por ejemplo, los vicios, habíamos visto cuál es el problema de los vicios, el desorden, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la lujuria, ¿no? El desorden estaba en que no se cumplía con la finalidad del acto, ¿no? Y en el caso de la procreación, digamos, la procreación se da a través de la unión conyugal, ¿no?
eh, la naturaleza del acto es así. eh, y es así como debe ser. Por eso es que entra a tallar la moral, ¿no? Acá hay un punto clave también, y es no, todo avance científico no es bueno por el solo hecho de ser un avance científico. Justamente por eso existe la ciencia de la bioética, por ejemplo, ¿no? Para revisar y evaluar si ese avance científico va a ir conforme a nuestra humanidad, ¿no? O sea, si va a ir en contra del ser humano o es a favor del ser humano. Por eso es tan importante y tan relevante, ¿no? Y otro aspecto también ahí a tallar, que también es importante analizarlo, que también lo hizo el grupo, era el tema eugenésico. ¿Cuál es el tema eugenésico? La posibilidad de modificar este, el contenido genético para hacer humanos a medida, ¿no? Una visión, digamos, utilitarista, ¿no? Donde, claro, hay ciertos parámetros que tenemos en nuestras sociedades, ¿no? Temas físicos, temas, etcétera, que hacen que socialmente uno sea, entre comillas, mejor visto, ¿no? Entonces, eso va a generar una discriminación injusta. Como ya hemos visto, existen casos de discriminación justa, pero en este caso sería una discriminación injusta, ¿no? Donde pues se fabricarían seres humanos a medida. Y además esto estaría desenraizando con nuestra propia identidad cultural, ¿no? Porque nosotros tenemos una correlación con nuestros antepasados, ¿no? Nos parecemos físicamente a nuestros antepasados. Imagínense que de pronto aparece alguien que no se parece a sus antepasados, ¿no? En nada, porque hay una manipulación genética, ¿no? Eso también va en contra de tu propia identidad. Y también, por lo tanto, es relevante al momento eh, de, de evaluar, ¿no? Otro, otro tema que me parece importante, por ejemplo, hablando del tema del aborto, acá he anotado algunas cositas que me parece importante aclarar, ¿no? Eh, Nosotros habíamos comentado en otra ocasión que cuando tenemos debates o diálogos morales, etcétera, hay que cuidarnos mucho de las falacias, ¿no? Eh, y en este tipo de debates o de diálogos sobre estos temas, en muchos casos hay argumentos falaces, ¿no? Por ejemplo, uno de estos argumentos falaces es eh, el tema que lo mencionaron en la exposición, y es que la... ¿Cuánto han anotado? Ok. El tema del aborto, que evitar la maternidad, ¿no? O sea, uno de los argumentos de los que están a favor del aborto es, ojo, con esto no estoy diciendo que el grupo haya estado a favor del aborto, sino que, como le mencionaron, me acordé, eh, es que la mujer tenga la capacidad de decidir ser madre o no ser madre, ¿no? Y eso se decidiría al momento de el nacimiento del hijo. Es decir, que hasta que no nazca el hijo, la madre no sería madre. Y eso no es así. Porque desde que la madre, y ahí por eso nuevamente el concepto es clave, ¿no? ¿Dónde comienza la vida humana? Comienza en la concepción. Entonces, desde la concepción, uno ya es padre o madre. Solamente que su hijo nace, ¿no? Y ahí ya, digamos, digamos, ya tu hijo, pues, vio la luz, ¿no? Pero desde ya eres padre. Y desde ya tienes deberes de cuidar a tu hijo, ¿no? O sea, porque, digo, desde que esté embarazada la mujer, cuida a su hijo. El esposo colabora para cuidar a su hijo, para que se desarrolle bien y pueda nacer, ¿no? ¿O acaso solamente te preocupas de tu hijo cuando nace, desde que nace? No. De hecho, vas a chequeos médicos. Hay médicos especialistas en embriones, ¿no? En fetos. ¿Por qué? Porque ella es un ser humano, pues, es una vida humana que hay que atender. ¿Y quién las atiende? El padre y la madre. Entonces,
¿Cuál es la falacia aquí? Que el aborto no te desembaraza, sino que lo que hace es que te convierte en una madre y un padre, ¿no? Porque todo niño es una madre y un padre de un niño que ha fallecido, ¿no? Entonces, eso es importante porque cambia, no es que haya, como si, ahí lo que estás haciendo es minimizar la dignidad del concebido, ¿no? Por no decir dejarla totalmente de lado, ¿no? Es como, ya, hubo el aborto y como que ya nunca nada pasó, ¿no? Se desembarazó y nunca hubo la concepción y no es así. Lo que ocurre ahí es que esa vida humana se termina y por lo tanto tú, que ya eras madre y el padre que ya era padre, se convierte en madre y padre de un niño fallecido. Pero ya eran padres. Desde la concepción ya eran padres. Yo tengo la costumbre de saludar por el Día del Padre, el Día de la Madre, a personas cuyos hijos aún no han nacido, justamente para ayudar a generar la conciencia de que ya eres padre. Claro, tu hijo todavía no ha nacido, pero ya eres padre. Y tienes que tomar las responsabilidades y las cartas de ya ser padre y ser madre. Bueno, y así hay varias falacias que recaen y que yo los animo a ustedes a que sean bastante astutos al momento de identificarlas, ¿no? Bien, chicos, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda o algún comentario. Ok, muy bien. Entonces, a ver, la próxima semana tenemos nuestra última clase previa al examen final. Debería ser la última clase. Si no me equivoco, todavía no he enviado el rol de exámenes, pero debería. Y tenemos, por lo tanto, nuestro examen escrito. ¿Ok? En nuestro examen escrito va a entrar, y es la cuarta nota permanente, ¿no? Va a entrar los temas que hemos desarrollado en el curso, del tema 1 al tema 8, eh, y les va a ayudar, obviamente, para el examen final, porque el examen final va a entrar exactamente el mismo contenido. Eh, pero la estructura del examen va a ser un poco distinta. Para ese día tienen que tener habilitadas sus cámaras eh, para rendir el examen. ¿Ok? Entonces, bueno, estudien para que su última nota permanente les vaya bien, o les vaya bien en su última nota permanente. Bien, no sé si hay alguna pregunta, chicos, alguna duda antes de finalizar. ¿No? Ok, muy bien. Entonces, con eso culminamos la clase de hoy y nos estamos viendo la próxima semana, chicos. Que estén bien, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor, gracias. Luego, profesor, cuídate muy bien. Cuídense.